Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, 12 de enero del 2021, saludamos a todas las personas que están conectadas, a los seguidores de nuestra empresa Evolucione Leyendo, una compañía mexicana con 5 años de experiencia y que contribuye y aporta de mucho a la sociedad con un programa innovador, un programa donde sin duda alguna favorece a la persona en el ámbito personal, en el ámbito profesional, en el caso de los adultos, y pues evidentemente en los estudios y en la cultura de la persona. 5 años donde gracias a Dios nos ha ido súper bien y estamos contentos por todos sus comentarios, sus recomendaciones, observaciones, críticas que nos hacen por medio de las redes sociales, que nos fortalecen. Y nos encanta de que estos webinars que lo hemos empezado a desarrollar desde el año pasado, con todos nuestros talleres de emociones que tiene nuestro programa, han tenido gran acogida en todos ustedes, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y este 2021 hemos venido renovados con nuevos temas, con nuevos aportes por parte de nuestro staff de psicólogas de nuestra empresa Evolucione y de nuestra CEO fundadora, la señora Milena Sandoval. Hoy vamos a abordar un tema que se denomina cómo superar la timidez, herramientas para superar la timidez. Y uno diría, pues, a estas alturas, ser tímido, pues sí, hay mucha gente que lo es en el ámbito académico, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, ¿no? Y uno se pierde oportunidades de mucha índole justamente por no vencer esa timidez. Hoy tenemos a dos personas que nos van a contribuir con información de mucha valía respecto a esto. Así es que les pido que estén atentos, hagan sus apuntes, déjennos sus comentarios, que estamos gustosos de poderlos atender y estoy seguro que estos minutos la vamos a pasar espectacular. Así es que sin más rodeos, voy a cederle la palabra a la señora Milena Sandoval, CEO fundadora de la empresa Evolucione, con más de 20 años de experiencia en este rubro, en países como Colombia, Brasil y en la República Mexicana, más de 7 años en varias ciudades de este país. Entonces tiene sin duda alguna una vasta experiencia y es un amante número uno de la lectura. ¿Sí? Estar con doña Milena es agarrar un libro inmediatamente, así es que nos va a dar su aporte respecto a este factor que son herramientas para superar la timidez. Señora Milena, muy buenas tardes, gusto saludarla y estamos atentos a su ponencia. Muy bien, pues muchísimas gracias, muchas gracias, don Glenn, y pues bienvenidos a todas las personas. Tengo aquí familiares que me están viendo, saludos, tengo alumnos, tengo amigos conocidos, y es un tema supremamente interesante, ¿no? Superar la timidez. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida pues hemos sido tímidos, ¿no? A mí me hubieran gustado que estas palabras y que esta ponencia que voy a escuchar ahorita de nuestra psicóloga Carla y de lo que yo en mi experiencia les voy a recomendar, a mí me hubiera gustado escucharla hace 20 años atrás o hace 30 años atrás, porque sí les confieso que yo siempre he sido una persona muy tímida, ¿no? O sea, en mi juventud yo siempre fui una niña muy tímida, que gracias a Dios y a la vida yo dije, bueno, la timidez de qué me va a ayudar, ¿no? Entonces pensé y fui desarrollando ciertas habilidades que me han ayudado a superar esa timidez, pero en el fondo, pues continuamos con algo de timidez. Así que está súper interesante el tema. Te pido para que lo comparta e invita a tus amigos, ¿no? Aquí a que participen. Entonces, primero que todo, vamos a ver en este caso cómo superar la timidez en nuestro tema. Pero ¿qué es la timidez? Se define como timidez una sensación de incomodidad, cuando tú te sientes incómodo o cuando te da vergüenza exponer algo. Entonces, aquí va una pregunta para ti. ¿En algún momento de tu vida te has sentido incómodo o te has sentido con vergüenza en exponer una idea, en exponer una actividad, en dar una plática? Si te has sentido incómodo, si has sentido esa sensación, es porque en el fondo tienes algo de timidez, ¿verdad?
¿Qué pasa con la persona que es tímida? La persona que es tímida es aquella persona que le da mucho temor decir algo porque siempre está pensando en qué van a pensar, ¿cierto? ¿Qué van a pensar si yo digo esto? ¿Qué van a pensar si yo actúo de esta manera? Entonces es una persona que le tiene temor al rechazo o a la burla. Muy bien. Esa, en términos de definición, esa es la timidez. Se preocupa muchísimo por el qué van a pensar o el qué dirán. Entonces, la persona tímida que prefiere aislarse, prefiere mantenerse al margen, o muchas veces la persona tímida prefiere huir, ¿no? Entonces prefiere huir. Pero cuando esa persona toma esas actitudes, de pronto muchas veces nos perdemos de oportunidades, ¿no? Y oportunidades en todos los ámbitos, personales, laborales, profesionales, porque no enfrentamos nuestros miedos. Yo estuve estudiando algunas causas de por qué algunas personas la timidez hace parte de la personalidad. Y les tengo 4 causas principales, muy interesantes. Primero, padres sobreprotectores. Entonces, primero conoces la raíz de tu timidez. Puede ser que tú seas una persona tímida porque tú tuviste padres sobreprotectores. Hay padres de familia que son súper controladores, no dejan al niño actuar de manera natural. Y eso hace que el propio niño o niña en su etapa de desarrollo no desarrolle las habilidades como las tiene que manejar y hace que su personalidad sea tímida. Esa es la primera. Segunda, padres o figuras de autoridad pero que sean críticos, que utilicen un lenguaje descalificativo o que sean maltratadores. Entonces, atención, papá y mamá, si tú me estás escuchando, mucho cuidado con el lenguaje, cómo tú te diriges hacia tus hijos, porque si tú eres aquel padre de familia o madre de familia que constantemente los está comparando, que constantemente está usando palabras descalificadoras hacia tu hijo, probablemente va a tener un rasgo de personalidad con timidez. Tercera causa de por qué nos hacemos o por qué tenemos una personalidad tímida y es por una conducta aprendida. Nosotros sabemos que cuando estamos en el periodo de crecimiento como niños, nosotros sabemos que hacemos más caso al ejemplo que a lo que nos dicen, ¿verdad? Entonces, si yo tuve un papá o una mamá con una personalidad tímida, probablemente yo voy a tener esa conducta de seguir esa personalidad tímida por causa de mi papá, de mi mamá o de las personas que me acompañaron en mi crecimiento. Y cuarta causa por las cuales tú puedes llegar a desarrollar esa timidez es por las experiencias desagradables que llegamos a vivir en la vida. Hablo de experiencias desagradables, de pronto el bullying, el acoso, la risa que causaste frente a alguna eventualidad que se presentó en tu vida. Entonces, eso hace mucho daño, tanto a nivel emocional como a nivel social. Pero les digo algo para las personas que en cierta manera hemos sido tímidos y les traigo una noticia y es que eso se puede superar. Ahorita la psicóloga Carla nos va a dar unas técnicas y unas herramientas desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? ¿Cómo podemos superar esa timidez? Porque las personas tímidas no quieren aislarse, o sea, no es que quiera aislar. Muchas veces me aíslo más bien porque no sé cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está. Voy a pasar a otro punto que si tú quieres dejar de ser esa persona tímida, yo te invito a que en este momento pienses qué historia te estás contando. Porque por lo general lo sabemos y cualquier cosa que tenemos o que queramos superar, ¿nace de dónde? Nace de nuestra mente. Entonces, ¿tú te sientes cómodo contigo mismo siendo tímido? ¿No? Yo te colocaría a que pensemos un poquito. La timidez te va a llevar a lograr oportunidades, a alcanzar los sueños. La timidez te va a traer cosas buenas, ¿no? Primero, hazte la pregunta, primero, hazte consciente. ¿Has visto de pronto a alguien en tu vida que haya llegado muy lejos siendo tímido? ¿Sí? ¿Consideras que pierdes oportunidades personales, profesionales siendo tímido? Si tu respuesta es no, cuida mucho qué historia te estás contando. Hay personas que dicen, no, Milena, pero es que yo soy tímido hace 20
años y toda la vida he sido tímido, he sido tímida, he sido retraída y ya no puedo con esto. Si tú te dices a ti mismo que no puedes con eso, pues efectivamente no podrás. Si tú te abres a la posibilidad de aprender técnicas o herramientas, yo sé que lo vas a poder superar. La timidez va muy ligada al lenguaje corporal. El lenguaje corporal es el atajo de tus emociones. Tu cuerpo no miente, nuestro cuerpo no miente y nuestro cuerpo no nos pide permiso de cómo reaccionar ante ciertas situaciones. O sea, nosotros hablamos con nuestro propio lenguaje personal, ¿verdad? ¿Y cuál es el lenguaje corporal de los tímidos? El lenguaje corporal de los tímidos es no ver a los ojos. Entonces, si tú estás con una persona tímida, sabemos que la persona tímida hace estos movimientos, ¿verdad? Ella trata de evadir totalmente cualquier contacto visual. Una persona tímida también evade el contacto físico, o sea, se aleja, ¿no? Me alejo, por lo general me alejo si hay una reunión social. Es el lenguaje corporal ¿de qué? De las personas tímidas. Las personas tímidas también se les nota en su tono de voz, porque su tono de voz es muy bajito. Hablan así, muy chiquito y hablan para ellos, ¿sí? Entonces, como te das cuenta, el lenguaje corporal te define demasiado en si eres una persona tímida o si eres una persona segura de ti misma. El lenguaje corporal te va a definir totalmente. Entonces, el verdadero obstáculo para que tú sigas siendo tímido es que dentro de tu mente te sigas contando las mismas cosas, ¿ya? Entonces, ese es el primer obstáculo. Yo te diría lo siguiente, yo te diría, no te enfoques en lo negativo y sí enfócate en lo que quieres conseguir. Aquí hay esta frase que aplica para todo. No te enfoques en lo que no quieres conseguir, enfócate en lo que sí quieres conseguir e incomódate, ¿no? Entonces, ahorita tú estás escuchando este webinar, te estás dando cuenta que el mundo está cambiando, que está evolucionando y que tú requieres adquirir ciertas habilidades. No te enfoques en lo que no quieres. Si hace 20 años eras tímido, deja esos 20 años hacia atrás y ten aquella fuerza de voluntad para aprender, ¿sí? Para capacitarte todos los días y para que a partir de hoy te conviertas en esa persona segura. Los líderes se enfocan en lo que sí quieren. Las personas de éxito se enfocan en las cosas que sí quieren. Y cualquier persona que quiera crecer en cualquier ámbito de su vida va a tener que incomodarse un poquito, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder crecer. Entonces, yo te digo eso, no te enfoques definitivamente en lo que no quieres. Entonces, aquí yo te voy a dar unas pautas, 5 pautas muy sencillitas de cómo vencer la timidez. ¿Por qué? Porque el hecho de que no puedas tener contacto visual con las personas o no te puedas relacionar o no puedas hacer una plática, ¿no te parece un círculo vicioso que hay que romper? Entonces vamos a romper ese círculo vicioso. 5 simples consejos de cómo me ayudó a mí misma con el lenguaje corporal, cómo me ayudé a superar la timidez. Entonces el primer consejo es contacto visual. A partir de ahora, quiero que tengas contacto visual con todas las personas. A la persona tímida se le hace difícil tener este contacto visual. Ustedes saben que la persona tímida tiene un contacto visual y automáticamente hace esto. A partir de ahora, así sientas nerviosismo, ¿sí? Ten contacto visual con las personas que te saludan, ¿sí? Saluda sin miedo. Con las personas que estén alrededor, mantén contacto visual, ¿de acuerdo? Un simple consejo. Segundo consejo, sonríe. La sonrisa, ¿sí? Si nosotros sabemos, la sonrisa es un elemento fundamental de comunicación en el ser humano, pero no te estoy hablando de aquella sonrisa de... Okay. No, esta es una sonrisa de una persona tímida. La sonrisa de una persona segura es una sonrisa queriendo que agradar, queriendo saludar a la otra persona. Entonces, nada de sonrisa de nervios y sí una sonrisa de amabilidad. Y tampoco estoy hablando de coqueteo, porque hay personas que lo confunden. No, es una sonrisa de comunicación y de amabilidad.
Si sientes nerviosismo, hazlo. Vas por la calle, sonríele a una persona. Vas por la calle, entra en contacto visual con alguien, ¿sí? Y vas a ver que poco a poco vas trabajando esa timidez. Tercer punto, es muy importante. A veces la persona tímida llega a una reunión social y ni saluda y tampoco se despide. Para el tímido, llegué, me ubiqué en una reunión social y ¿a dónde se va la persona tímida? A la mesa donde hay un conocido. La persona tímida hace eso. ¿Quién no lo ha hecho? ¿Verdad? Entonces me voy y corro a la mesa de un conocido. A partir de ahora, quiero que saludes y te despidas, pero no solamente a los conocidos. Atrévete a hacer ese cambio. A veces los cambios son muy pequeñitos, ¿de acuerdo? Pero esos pequeños detalles marcan la diferencia en tu personalidad. Muy bien. El cuarto consejo es: camina viendo al frente, ¿sí? Con tu mirada viendo al frente. Yo cuando voy por la calle y hay aquellos espejos o aquellas vitrinas, yo veo mucha gente que va caminando y se va al frente y se arregla. Esas son personas que demuestran seguridad porque su lenguaje corporal lo dice. La persona tímida se aísla, no quiere ni que lo vean, ¿no? Entonces, si tú no te sientes cómodo contigo mismo, si tú no te sonríes frente a un espejo hacia ti mismo, ¿quién te va a sonreír? Si tú no te sientes cómodo contigo mismo, absolutamente nadie se sentirá cómodo contigo mismo. Y quinto, recibe con agrado el contacto físico de los demás. Si alguien te hace así, claro, ahorita estamos en otra situación por causa de la pandemia, pero si alguien te hace así, recíbelo con agrado, no te aísles, no rechaces, ¿de acuerdo? Los líderes y las personas seguras no tienen temor de ver al frente, no tienen temor de saludar, no tienen temor de comenzar una conversación, no tienen temor de hacer preguntas. Así me equivoque o no me equivoque. Entonces, te invito a estos 5 sencillísimos puntos, ¿de acuerdo? Que te van a ayudar con el lenguaje corporal y te van a ayudar, ¿para qué? Para que seas una persona más segura. Obviamente, hay personas que me dicen, Milena, con eso tan sencillo, esto no es de la noche a la mañana, ¿no? En Evolucione, nosotros manejamos talleres especiales con licenciadas, como es la persona que me está acompañando en este momento en pantalla, la psicóloga Carla, donde a través de talleres y a través de ciertas técnicas, pautas, tú vas a ir desarrollando mucho más esa timidez y convertirla en seguridad. Y para finalizar, hay una frase que me encanta que dice: cuando eres atrevido, algunas personas pensarán que estás loco, pero es más loco ser tímido, ¿sí? Ser tímido efectivamente no te lleva a ningún lugar. Así que te invito para que conozcas un poco más de los talleres de Evolucione a través de tu lenguaje corporal, a través de diferentes técnicas y herramientas, y hagamos de ti o hagamos juntos una persona más segura, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, señor Glenn, y pues este espacio es para la psicóloga Carla Rosales, quien ya nos va a hablar desde un punto de vista psicológico, neurológico, de dónde proviene la timidez y cómo la puedes desarrollar. Así que continuemos. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Milena, excelente la ponencia y sin duda alguna va a servir de mucho la recomendación que usted nos acaba de brindar. Pero antes de cederle la posta a nuestra psicóloga Carla Rosales, hechos más que palabras, mostrarle a nuestra audiencia testimonios de miles de personas que ya han apostado por Evolucione para mejorar su capacidad de concentración, de comprensión, de retención, de velocidad, tener técnicas de estudio en un mundo tan competitivo y con todo el reto que significa el 2021 del regreso a clases, el homeschool, la universidad, el trabajar y estudiar a la vez, tener métodos de estudio, tener técnicas de estudio, sin duda alguna, te genera habilidades que te van a destacar de los demás. Así es que aquí les comparto un testimonio de personas que ya están llevando el programa con nosotros. Inmediatamente sigue la psicóloga Carla Rosales.
Es impresionante cómo los estudiantes de hoy en día se interesan en videojuegos y redes sociales que absorben su atención total durante largas horas, pero el colmo, que no se concentran 30 minutos en hacer la tarea. Me llamo Mariana Valentina, tengo 12 años, estoy en primero de secundaria. Antes era una niña muy insegura, me daba pena muchas cosas, no controlaba mis emociones, pero ahora que hice el curso de Evolucione, mis padres están muy orgullosos de mí, ya que soy más segura, controlo mis emociones, ya me comunico mucho mejor con las personas y por eso es que recomiendo Evolucione. Por eso presentan bajas calificaciones, desinterés, flojera a la hora de estudiar. ¿Te identificas? Inscríbelos a Evolucione, donde a través de técnicas de aprendizaje logramos que tu hijo le eche ganas al estudio, mejore lectura, matemáticas y su rendimiento académico. Regístrate ahora mismo y aprovecha de regalo una clase de neuroaprendizaje familiar. Regístrate ahora y obtén tu clase. Evolucione, la fórmula ágil y práctica de aprender. Muy bien, muchísimas gracias y a continuación les dejo con nuestra psicóloga Carla Rosales. Miss Carla, muy buenas tardes, gusto saludarla, la audiencia es toda suya. Hola, muy buenas tardes a todos y todas los que nos ven en este webinar que pues parece que es un punto clave en el desarrollo de habilidades socioemocionales en las que pues aquí en Evolucione brindamos, ¿no? Tratamos de brindar estas habilidades que nos pueden ayudar y nos pueden orientar, obviamente sin dejar la parte de consultar y estar bien informados sobre algunos temas que a veces parecen pues cliché o mitos sobre este tipo de situaciones, ¿sale? Entonces ahorita yo les voy a hablar de un tema que se relaciona con la timidez y es precisamente el tema ya psicológico que se llama fobia social y un poquito de personalidad, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartirles la pantalla. Y muy bien. ¿Por qué quise incluir el tema de personalidad junto con este, pues puede ser un desorden, ansiedad social? Porque siempre o comúnmente nos dicen que la timidez se relaciona con ser una persona introvertida y pues es lo contrario a ser una persona extrovertida, ¿no? Entonces vamos a definir primero qué es la personalidad. Y bueno, según muchos autores hablando en psicología, la personalidad es entendida como un conjunto relativamente estable de tendencias y patrones de pensamiento, ¿ok? Procesamiento de la información y comportamiento de que cada uno de nosotros manifiesta a lo largo de la vida. En psicología hablamos de cognición, emoción y conducta, ¿ok? Entonces, estos tres factores se han desarrollado y se han estudiado en ciencias del comportamiento y es precisamente porque esta ansiedad social o fobia social se convierte ya en una patología, ¿no? Clínica. Entonces, ya al final de este webinar vamos a explicar la diferencia entre estas dos, timidez y ansiedad social, ¿de acuerdo? Muy bien. Este es un resumen de los componentes de la personalidad. Cuando llegan aquí, voy a poner el ejemplo de lo que hacemos aquí en Evolucione y se trata un tema de seguridad, de equilibrio emocional, de autoconfianza. Es muy importante recalcar los componentes de la personalidad porque muchas de las veces los chicos y hasta pues nosotros mismos no sabemos de dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene esta personalidad? ¿Por qué soy así? Y es muy importante conocer la raíz de dónde vengo, ¿no? ¿Cómo funciona? Entonces, hay dos componentes de la personalidad. Obviamente ahorita vamos a ver más teóricos, pero esto es el resumen que yo siempre explico a los estudiantes, ¿no? Aquí en Evolucione. Una es el temperamento, que es el factor genético, o sea, eso ya lo traemos
de rigor, o sea, ya no nos podemos escapar. Esto quiere decir que si mi papá, por ejemplo, es una persona muy impulsiva, que tiende mucho a tener conductas un poco, pues, agresivas o que es muy impulsivo, tal cual, yo voy a tener esa predisposición genética a actuar de esa manera, ¿sale? Entonces, temperamento es por factor genético. El temperamento forma la personalidad. O sea, esto ya es un 50% para que nosotros pues, tengamos una forma de ser, ¿no? Que esto es personalidad. ¿Ok? Y también existe bioquímica de otros factores. También puede ser pues la alimentación, etcétera. Pero esto es lo principal que pues nosotros tenemos al nacer, ¿no? El temperamento que nos heredan nuestros padres. Otra de las cosas más importantes y que me gusta mucho explicar, y es aquí en esta parte donde nosotros podemos desarrollar o adquirir nuevas habilidades, ¿ok? El carácter. No es lo mismo temperamento y carácter, porque a veces solemos confundirlos y pensamos que es lo mismo. Y no, uno es factor biológico y el otro se adquiere por la experiencia, del ambiente. Es decir, cómo me comporto, cómo me desarrollo en la escuela, en el trabajo, en qué escuela estoy, con qué amigos me convivo, ¿sale? Entonces, todo esto va a formar la personalidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Y bueno, ahora sí, si nos metemos un poco a revisar las diferentes teorías de la personalidad, pues hay muchísimas en esta ciencia que es la psicología. Una de las aportaciones pues, más importantes al estudio de la personalidad y la primera, sin embargo, la que voy a explicar a continuación, ya no es tan vigente, que tiene su fundamento, pero ya no es tan vigente y me parece adecuado pues ponerlo. ¿Por qué? Porque la investigación pues va cambiando y eso es un recurso muy importante pues para adquirir nuevas técnicas, ¿no? En cuestión de ciencias del comportamiento. Una de las teorías de la personalidad es la de Freud. A lo mejor muchos lo han escuchado, lo han leído. Es un psicoanalista, pues fue un psicoanalista muy famoso y él decía que una de sus teorías, porque tiene varias teorías, pero la primera decía que esta personalidad se basaba en tres aspectos. Uno era el ello, que era la parte inconsciente de la personalidad, ¿sale? En donde este ser busca la gratificación de sensaciones agradables, ¿ok? Es como la parte impulsiva de adquirir una parte de recompensa, algo que lo satisfaga, ¿de acuerdo? El otro componente muy importante era el yo, la parte consciente de la personalidad, y aquí es donde se ven reflejados los procesos mentales superiores, como memoria, como planeación, evaluación, toma de decisiones, etc. Y este aspecto, esta parte del yo, lo que lo caracteriza es que es mediador entre el ello y el superyo. El superyo es la parte inconsciente también de la personalidad, pero aquí es lo importante es saber que mientras el ello es la parte donde busca gratificación o busca impulsividad, el superyo se rige por normas morales y tradiciones culturales, ¿ok? Si lo asociamos con la parte de la timidez, el superyo es el que está más concentrado en esa línea, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una teoría de la personalidad de Freud. La siguiente teoría de la personalidad, pues muy, muy importante, es otro psicoanalista, Jung, donde nos decía que hay 4 ejes de la personalidad, ¿no? En el eje vertical está la parte sensitiva y la parte intuitiva de la personalidad, ¿ok? Y en el eje horizontal está la parte racional
y emocional. Y aquí en esta línea de racional y emocional es donde se centra esta introversión, ¿no? De la que hablamos o de la que creemos que por eso somos introvertidos o por eso somos tímidos, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar también de una teoría fenomenológica de Carl Rogers. Este teórico me gusta mucho porque ya empieza a hablar un poquito ya no de la razón, sino empieza a integrar al ser humano con la parte emotivo y racional. Y una de sus características o una de sus teorías eran dos tendencias, una a la realización del ser y otra a la autorrealización. En la tendencia a la realización también busca como esta parte de la aprobación social, ¿no? ¿Qué quiere la sociedad que haga yo? Y la tendencia a la autorrealización es qué es lo que realmente quiero yo hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué les estoy poniendo todas estas teorías de la personalidad? Para entender que aún así estos teóricos muy famosos tenían diferentes tipos de formas de ver la personalidad, ¿no? Y eso es muy importante y es bastante característico para que nosotros podamos entender por qué es importante, pues ahora sí que ver las dos caras de la moneda, ¿no? Y desmitificar la timidez, ¿va? Ok. Esta es la teoría del aprendizaje social. Hay muchos teóricos que nos hablan de aprendizaje social, incluso aquí en esta escuela pues también hablamos, ¿no? De lo que es aprender en base al ambiente, ¿ok? El ambiente es muy importante para nuestro aprendizaje. Y en específico vamos a hablar de un teórico que pues desarrolló un experimento social en donde ponía pues a varios niños a ver alguna situación para ser modelada, ¿ok? Entonces, este aprendizaje social, lo que ahora ya conocemos como aprendizaje social y contextual, habla de tres factores. Uno, factores ambientales. Dos, factores conductuales, o sea, qué está haciendo la persona. Y tres, factores personales. Estos tres factores intervienen mucho en la personalidad de pues, cada uno de nosotros, ya sea extrovertida, ya sea introvertida. ¿Ok? Vamos a regresar ahorita a esta diapositiva porque va a tener mucho sentido con lo que les voy a decir. ¿Va? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de un tema serio, ¿no? Que mucho se relaciona con la timidez, pero ya esto es un poco más específico de la salud mental, ¿no? Que es la ansiedad y la fobia social, que vienen siendo lo mismo, pero se le llama ansiedad social o fobia social, ¿ok? Y muy importante, las siguientes diapositivas no va a ser un checklist como para, ay, sí lo tengo y necesito como que atenderme. No, va a haber situaciones o va a haber indicadores que a lo mejor puedan resultarte muy familiares, pero no es como para decir, yo tengo ansiedad, yo tengo fobia social, no. Esto requiere de, pues ahora sí que el diagnóstico de un especialista, pero si esta información te sirve para hacer un análisis contigo mismo y decir, ¿sabes qué? Sí me pasa muchísimo o todo el tiempo, pues ahora sí que es lo indicado, ¿no? Acudir a un especialista, ¿ok? Entonces, bueno, la ansiedad social o la ansiedad interpersonal, pues es cómo nos relacionamos con los demás, es la incomodidad, como ya decía la licenciada Milena, el miedo, angustia, temor, tensión, apresión o preocupación ante situaciones que a lo mejor la persona está sintiéndose evaluado, juzgado o examinado, ¿ok? Entonces, situaciones sociales. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con situaciones sociales, pero estos son los indicadores fundamentales para detectar si se presenta
o no. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre la ansiedad social y la ansiedad normal, y lo digo entre comillas porque pues tener ansiedad ahorita lo normalizamos, pero no, es de que una es muy específica. La ansiedad social es específica en situaciones sociales, incluso puede ser más fuerte que un cuadro de ansiedad en algún tipo de situación, ¿no? Pongo un ejemplo, una situación de ansiedad así, a simples rasgos, es pues un examen, ¿no? O sea, el miedo a que a lo mejor el resultado de ese examen pues sea malo, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo de ansiedad generalizada. La ansiedad social es, no sé, hablar con un desconocido, estar frente a la cámara exponiendo un tema, estar frente a la cámara en clases en línea, porque ahorita es muy común. A mí me pasa, yo soy docente también de secundaria y estoy expuesta totalmente a la cámara y me ha pasado situaciones en las que pues los chicos de repente pues tienen pena, ¿no? De prender la cámara, de encender la cámara. Entonces, sí es algo muy importante porque yo lo he visto y ya ahí ya te das cuenta que si el alumno nunca prende la cámara, ya hay un indicador, ¿no? De que no está dispuesto a exponerse a esa situación social, incluso siendo virtual. Entonces ya ahí tenemos como un indicador importante, ¿va? Muy bien. Entonces, estas son las situaciones que están registradas en las encuestas que provocan ansiedad con mayor frecuencia. Yo creo que es algo muy común, insisto, es aprendizaje social, ¿no? O sea, estos temas de hablar en público, de a lo mejor tener una conversación con alguien, es muy normal y decir hablar en público, la palabra hablar en público es como que ya me genera un poquito de ansiedad. Entonces, por eso el aprendizaje social, los factores ambientales que revisábamos anteriormente son muy importantes, porque a lo mejor a ti no te da pena, simplemente lo aprendes viendo a la persona, ¿no? Y no te estás exponiendo a la situación. Entonces, muy bien. Hablar en público, como intervenir en una clase o realizar una exposición. Estas son situaciones que generalmente provocan ansiedad. Otra de las situaciones son las reuniones sociales en las que pues definitivamente te vas a tener que relacionar con alguien, ¿no? Como el ejemplo de la licenciada Milena, que pues llegas a una fiesta y luego te vas con alguien que conoces, ¿no? Porque no te permite relacionarte con alguien nuevo. Y aquí quiero hacer como un paréntesis porque el miedo a lo desconocido es totalmente normal. Lo que tenemos que hacer es permitirnos sentir como que esa incomodidad o sentir que pues no estoy preparado y que es totalmente normal sentir a lo mejor un poquito de miedo porque es algo nuevo y el ser humano le tiene miedo a lo que no conoce. Entonces es completamente normal sentirse de esta manera. ¿Ok? La tercera son los encuentros inesperados con conocidos, familiares y amigos. Es como, no sé si les ha pasado que ves a alguien de la secundaria, de la preparatoria y como que te quedas en shock. Y esto pasa mucho y a mí la verdad se me hace muy gracioso porque nos bloqueamos y no sabemos qué decir o lo saludo, no lo saludo y demás. Insisto, es aprendizaje social. ¿Okay? Así nos enseñaron a actuar, pero ¿qué creen? Pues hay habilidades que podemos adquirir para que esto pues se pueda resolver y aceptar de la mejor manera. ¿Va? Ok, estos son los indicadores fisiológicos en los cuales pues a lo mejor se van a identificar cuando nosotros pasamos por este periodo de ansiedad social. Tendemos a ponernos rojos. Entonces, nosotros mismos nos ponemos en evidencia que pues, efectivamente estamos nerviosos, ¿no? Entonces, es como de, oye, ¿y estás nerviosa? No, pues porque estás muy roja, o sea, se ve, es un marcador fisiológico, ¿ok? También está la transpiración, o sea, el sudor
temblores en las manos, palpitaciones, taquicardia, dificultad para respirar, también de que te empieza a doler el estómago, tartamudez, temblor en la voz, tensión muscular en las manos, pueden ser indicadores fisiológicos. Como les repito al principio, no se trata de hacer un checklist de qué tengo y qué no tengo, más bien poner atención a qué de estos indicadores son los que más me cuesta regular y poner atención a ese indicador no para controlar, sino para poder regular, porque estamos ante una situación que pues efectivamente si es nueva, pues va a haber algún tipo de temor o de incertidumbre, ¿ok? Ahora, estos son indicadores emocionales, ¿ok? Y emocionales y racionales también, o cognitivos, como lo llamamos aquí. Miedo a bloquearse mentalmente o miedo a equivocarte, tartamudear, tener sed, toser. Mucho está en el temor a la evaluación negativa. Siempre que les pregunto ¿y qué te da miedo? No, pues que hablar en público. Ok, ¿y qué de eso sientes miedo? Pues que los demás me digan que me equivoqué, ¿no? Y eso está muy presente cuando vamos a exponer algo. O sea, temor a la evaluación negativa, ¿ok? Lo que la persona piensa de ti. Pensamientos negativos, como por ejemplo, y lo puse entrecomillado, voy a hacer el ridículo, quedaré bloqueado, no sabré qué decir, seguro no les interesa. Toda esta rumiación, que así se le llama en términos ya de cognitivos y conductuales, toda esta rumia va a hacer que inmediatamente active más pensamientos negativos y no podernos concentrar y suben los niveles de estrés y sube el cortisol, que es la hormona del estrés, sube el cortisol y pues por eso nos bloqueamos, ¿no? No nos bloqueamos por arte de magia, sino que hay hormonas que activan neuroquímicamente pues el cerebro. Ya por eso pues, no podemos exponer porque se nos olvidó la información, ¿va? Hablando de alguna situación en la que tengamos que dar un tema. Sensación de la irrealidad, y hay personas que ya pierden como que el conocimiento porque ya es tanta la ansiedad que se despersonalizan, ya no son ellas mismas y ya no pueden estar enfrentando esa situación, ¿ok? Y pues bueno, la sensación de que todo el mundo los está observando. Ahora, vamos a desmitificar el concepto de timidez. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la timidez no se considera un trastorno psicológico, aunque comparte muchos rasgos con la fobia social. Y la diferencia es clara. La persona que tiene rasgos tímidos, y yo creo que todos en algún momento tenemos estos rasgos, es la que se expone a la situación social. La persona con un grado alto de ansiedad social es la que evita, se le llama conductas de evitación, ¿ok? La persona tímida se expone no con las herramientas necesarias, pero aún así pues sale a flote, ¿no? A lo mejor con un lenguaje corporal así como encorvado, la voz bajita, pero se está exponiendo a la situación. Esa es la gran diferencia, ¿va? Ahora, hay que prepararse. ¿Qué hacer para resolver estas situaciones sociales? Hay que prepararse para la conversación, ensayar la conversación, qué voy a decir, concentrarte en las cualidades que te gustan de ti, o sea, algo bueno, ok, estudié la presentación, ok, soy buena persona, le caigo bien a los demás, ok, aprender técnicas para el control del estrés, establecer objetivos realistas. Y esto es muy importante porque a veces hacemos una película de que todo va a salir perfecto y mi presentación y la conversación va a fluir. Y no, permítete equivocarte, ¿sale? O sea, en cualquier situación nos vamos a equivocar. Y yo aquí en el aula, pues les explico mucho a mis alumnos que pues el mayor invento del hombre pues fue como un lápiz, ¿no? Porque el lápiz tiene un borrador, porque la gente se equivoca, ¿ok? Hasta el más inteligente que utilice un lápiz
se va a equivocar y borra y vuelve a escribir y no pasa nada. Entonces, realmente todos vamos a tener esa tendencia a equivocarnos. Lo importante es poner atención cuánto me equivoco y qué estoy haciendo para corregir ese error, ¿ok? Muy bien. Entonces, estrategias de afrontamiento y apoyo. Una es hablar con los amigos y familiares periódicamente. Yo sé que ahorita por la pandemia a lo mejor no tenemos ese contacto físico como quisiéramos, pero la mejor herramienta es hablar por videollamada y así poco a poco tú vas a estarte exponiendo hasta estas situaciones en las que pues te permitas, ¿no? Interactuar hasta virtualmente. Otra cosa es unirte a un grupo de apoyo local o por internet de confianza, y es aquí cuando yo pues digo que este tipo de programas como es Evolucione pueden ser estrategias útiles de orientación para que ustedes pues puedan desenvolverse, ¿no? Porque pues ahorita con la pandemia pues hemos estado aislados y no tenemos como una fuente de apoyo académico y también emocional. Yo creo que es muy, muy enriquecedor unirnos a este tipo de grupos y programas, clases, etc. Unirse a un grupo donde ofrezca mejores oportunidades para mejorar habilidades de comunicarse y hablar en público, pues también recomendación amplia, ¿no? Como decía ya la licenciada Milena, y realizar actividades placenteras, relajantes, como platicar o realizar algún pasatiempo cuando sientas este tipo de indicadores emocionales, ¿no? Fisiológicos, cognitivos y emocionales. Entonces, estas son estrategias, obviamente es una orientación, pero como les digo, si ya sienten que es mucho el estrés, mucha la ansiedad, pues sí acudan a un especialista para que pues pueda valorar esta situación, porque esto ya es serio, ya no es nada más algo de timidez, hay que hablar con una especialista, ¿va? Y bueno, yo finalizo con una de mis frases favoritas por esta escritora, feminista Virginia Woolf, en donde dice que no hay necesidad de apresurarse, no hay necesidad de brillar, no es necesario ser nadie más que uno mismo, ¿ok? Entonces, en todo momento hay que ser uno mismo, no hay que fingir nada, o sea, realmente si nos equivocamos, pues no pasa nada, hay otra oportunidad de corregir el error y pues hasta aquí mi presentación. Yo les agradezco mucho la atención y que tengan muy lindo día. Muchas gracias, nuestra psicóloga Carla Rosales. Excelente, excelente ponencia, sin duda alguna. Las personas van a quedar muy contentas porque han recibido una información de mucho valor que les va a permitir, en algunos casos, como no es clínico el tema, sino es algo que está dentro de cada uno, llevarlo a la práctica y superarlo, ¿no? Y pues la lectura, sin duda alguna, se convierte en una herramienta trascendental, ¿no? Una persona que tiene el hábito por la lectura, una persona que lee por gusto, por placer, mejora notablemente su oratoria, su gramática, su ortografía, mejora su autoestima, ¿no? Doña Milena siempre nos dice, una persona es alguien antes de un libro y después de un libro. Entonces, Evolucione sigue en este reto y no nos vamos a cansar de emprenderlo, de que en México asumamos esa gran oportunidad de leernos un libro a la semana, 52 libros al año. Solo imagínate a tu hijo escolar, universitario, a ti que trabajas y estudias a la vez, a la comunidad de profesionales y empresarios de nuestro país, después de leer un libro semanal y 52 libros al año, ¿no? Todo ese cúmulo de conocimientos que vamos a adquirir. Así es que aprovechen ya, la Miss Milena por apertura de año nos tiene algo especial a todas las personas que siempre están atentas a Evolucione, que se están informando más sobre nuestra empresa, sobre el servicio que brindamos. Ya se han dado cuenta que no solo somos una empresa de lectura veloz, vamos mucho más allá
con nuestros talleres emocionales y desarrollando técnicas de estudio. Así es que, Miss Milena, por las redes sociales nos están preguntando si hay algo especial para este comienzo de año, para que las madres, padres de familia, empresarios, profesionales, empiecen a desarrollar con nosotros el programa de lectura. Claro que sí, señor Glenn. Primero que todo, pues felicitar, ¿no?, a la licenciada Carla. Ellas son un equipo de psicólogas, una pedagoga y un neuropsicólogo. Son las personas maestros, como le conoceríamos normalmente, orientadores educativos, monitores que dan esta clase de herramientas. Recuerde, como lo platicamos aquí, Evoluciones no es solamente lectura rápida. Eso es muy importante dejarlo claro, porque las personas piensan que lee rápido. No. Evolución es un método completo donde a través de talleres también desarrollas tus habilidades. Y nos estamos enfrentando a un mundo competitivo totalmente, a un mundo donde requiere más habilidades que de pronto títulos universitarios, ¿no? Habilidades como, por ejemplo, hablar en público sin miedo, habilidades como, por ejemplo, superar esa timidez, habilidades de socializar, habilidades de seguridad y de confianza en sí mismo, y todos esos talleres los tenemos en Evolucione, aparte de desarrollar el gusto y el hábito de la lectura. Así que muchísimas gracias por estar aquí presente, por acompañarnos. En 15 días por nuestras redes sociales les haremos llegar la información de que vamos a tener otro tema con otro valor supremamente interesante, y lógicamente antes de irnos, a las personas que están interesadas y que todavía no son nuestros alumnos, los invito para que a través de nuestras redes sociales dejen sus datos, perfecto, y participan de una clase de neuroaprendizaje totalmente gratis. Es una clase donde hay evaluaciones, es una clase muy dinámica, donde tiene indicadores también de cómo está tu proceso de lectura y tu proceso emocional. Y aparte de eso, para las primeras 5 personas que se inscriban, que se enteraron a través de esta webinar, vamos a estar obsequiando un libro que es precisamente sobre el tema que acabamos de ver, y es Cómo superar la timidez, un libro supremamente interesante, donde vas a reforzar más este tema científico, este tema psicológico que acabó de dar la licenciada Carla, y lo más importante, que esa información la vas a tener muy fresca en tu mente, porque efectivamente estamos en otro mundo y requiere de habilidades. Así que muchas gracias, comunícate ahora mismo, porque son 5 libros, Cómo superar la timidez. Para las 5 primeras personas que se inscriban, se llevan el libro totalmente gratis, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos, y bueno, esperamos sus comentarios, que compartan esta información, porque lo vamos a seguir haciendo continuamente. Información de valor para nuestro público, para nuestros alumnos y para todas las personas que nos siguen. Muchas gracias. Excelente, y nos despedimos al estilo Evolucione, Miss Milena. Dale, ándale. ¡Evolucione! Muchas gracias.